El tema de la seguridad pública es, sin lugar a dudas, un tema que nos atañe a todos los que vivimos, habitamos en Sonora y en todo el país. Ese eterno debate entre la percepción y la realidad, lo que la gente siente y lo que las estadísticas indican en materia de incidencia delictiva, tanto en delitos del fuero federal como del fuero común. ¿Cómo se siente la gente? ¿Por qué se siente la gente así? Bueno, es la percepción y qué es lo que está pasando. ¿Cómo logran las autoridades, porque es un debate constante, empatar esa percepción con la realidad? El tema de la seguridad, el tema de las regiones del estado en donde están sucediendo cosas frente a otras regiones en donde pues podemos pensar que los habitantes viven más tranquilos. Es un tema que sin lugar a dudas, le insisto, nos atañe a todos. A todos. No hay quien se sustraiga a un debate o a mencionar este tema de cualquier clase social, cualquier actividad, maestros, estudiantes, funcionarios públicos, políticos, empresarios, académicos, periodistas, amas de casa, todos hemos llegado a debatir desde la sobremesa hasta en reuniones y en el trabajo el tema de la seguridad, lo que está sucediendo, lo que se está haciendo, lo que falta por hacer. Por eso, esta noche le doy la bienvenida a esta mesa de pros y contras a usted, que tiene la amabilidad de sintonizarnos, y también al secretario de Seguridad Pública en el Estado, el licenciado Adolfo García Morales. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Es un tema muy amplio, este de la seguridad, porque lo hemos comentado en muchas oportunidades. Pasa de lo que realmente está sucediendo a lo que la gente siente, ¿sí? Y ustedes, bueno, buscan empatar, aunque a veces no se consigue, ¿no? Empatar esa percepción con lo que realmente está sucediendo. Lo hemos platicado en algunas ocasiones. La gente siente algo que no necesariamente pueda estar sucediendo, pero lo siente. Sí, y las encuestas lo dicen. Las encuestas lo dicen a nivel nacional. Te pongo un ejemplo, en Tabasco. El 94% de los ciudadanos se sienten inseguros. ¿El 94%? El 94%. Ahorita el promedio a nivel nacional es 72% aproximadamente de los ciudadanos del país se sienten inseguros. Esa es una realidad. Y dicen que percepción es. Entonces ahí está lo difícil de las administraciones en los 3 niveles de gobierno de lograr que realmente la gente perciba la seguridad y se sienta seguro en razón de lo que realmente sucede. Sin embargo, lo comentábamos en alguna ocasión aquí mismo en esta mesa que vino el comisario de Seguridad Pública de la ciudad, decía, bueno, una cosa que suceda y que la gente vea, pues ya cambió la percepción. Aquel video que se viralizó de aquel delincuente picándole a un dueño de una tienda de abarrotes con un cuchillo en el asalto, que el señor afortunadamente salió a salvo, unas pequeñas lesiones, pero se viralizó el video y entonces la gente inmediatamente tuvo un sentimiento de inseguridad. Así es. Bueno, y realmente yo creo que ahorita el esfuerzo institucional para lograr que la gente se sienta segura, pues trasciende a las posibilidades nuestras propias, porque tenemos ojos en todos lados, ya con las redes sociales, más con los teléfonos inteligentes, pues logramos que la noticia sea al día, constante y muchas veces que no es real, ¿no? Bueno, las fake news. Las fake news. Las famosas fake news. Ya hablaremos y hemos estado hablando de ese tema. No es tema de esta mesa, pero ya hay estudios de qué tantas mentiras se difunden vía las redes sociales. Mentiras que usted y yo podemos saber que son mentiras, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Exacto. Sí, y con eso se quedan. Con esos 140 caracteres de un tuit se pueden quedar con esa realidad. Bueno, vamos a algo muy elemental. ¿Qué le toca a la Secretaría de Seguridad Pública en este tema de combatir los índices de delincuencia, de hacer que la gente en Sonora se sienta segura? Muy buena pregunta, me da oportunidad ante este vasto auditorio de Televisa señalar que la Secretaría de Seguridad Pública es la coordinadora de los esfuerzos interinstitucionales de los 3 niveles de gobierno. No propiamente cuando piensan, y a veces así me lo hacen sentir,
como si la responsabilidad recayese nada más en nosotros, en el secretario de Seguridad Pública del Estado. Es la coordinación de los esfuerzos. ¿Por qué? Porque hay delitos del fuero común, hay delitos del fuero federal y hay delitos concurrentes. Pero a la gente no le interesa eso y entonces hay que ubicarnos justamente en lo que le interesa a la gente, no en las competencias de cada uno de los 3 niveles de gobiernos. Por eso la importancia de no derivar responsabilidades, sino asumirlas en forma coordinada. La coordinación no debe ser nada más un discurso político, debe ser realidad, porque al estar coordinados, si vamos en un operativo conjunto, por decirlo así, o un plan operativo conjunto, pues ya no hay razón para decir es que no era mi competencia, sino que ahí van federales, van estatales y van municipales, y en el caso, por ejemplo, de narcomenudeo, tenemos competencia concurrente los 3 niveles de gobierno. Entonces no hay pretexto para decir que no lo estamos combatiendo, que no lo podemos combatir por competencia, ¿no? Entonces todos tenemos algo que ver ahí. Y de ahí se derivan muchos problemas de seguridad pública, como es el robo a casa, habitación y demás. Entonces esa coordinación, de acuerdo a la Ley Estatal de Seguridad Pública, le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. El gran reto es que la mayor fuerza de tarea para combatir la delincuencia son los policías municipales. Son 7,200 policías municipales contra arriba de 800 estatales de seguridad pública y de la policía investigadora, que es propiamente investigadora, también arriba de 800 policías. La MIC. La MIC. Antes PEI. 7,200 policías municipales, secretario. 7,200 policías municipales, a ver, usted corríjame, que no necesariamente están bien pagados, no necesariamente están bien preparados, exacto, no necesariamente están bien convencidos o bien entregados. Eso pasa en todas las corporaciones, pero históricamente se ha dicho que los policías municipales son los que trabajan con más carencias. Totalmente de acuerdo. Doy datos precisos. Recibimos a nivel estado, y hablo porque siempre al hablar de temas de seguridad me siento totalmente parte de ello, aunque sea competencia del ayuntamiento. Pero las policías municipales, al empezar la presente administración de los alcaldes y de este gobierno del estado, el 60% no tenía formación inicial. Esto significa que no estaban capacitados para ser policías. Y arriba del 60% no tenían su examen de control de confianza. Esto es que no era una policía confiable. Y luego si nos vamos al equipamiento, pues totalmente deficiente. No tenían ni 400 patrullas entre todas las policías municipales del estado de Sonora. Y en un solo acto, por ejemplo, la señora gobernadora les donó arriba de 380 patrullas para más o menos buscar equipamiento. No tenían armas largas, por ejemplo, en Ciudad Obregón. Tenían revólver. ¿En Ciudad Obregón? Sí. Así como está la cosa. Así como estaba, ¿no? Ya están totalmente equipados ahorita con armas largas, están equipados con armas cortas, que no son propiamente revólver, sino semiautomáticas. Y todos ya tienen en Obregón formación inicial. Falta depurar la corporación municipal, por ejemplo, en Obregón, porque hay problemas legales para poder despedir a quien no tiene el examen de control de confianza, que ya se están subsanando. Y así, si nos vamos a los datos, policías mal pagados, por ejemplo en Empalme, se recibió pagándole 5,000 pesos al mes a los policías municipales de Empalme. Entonces, mala capacitación, falta de equipamiento, policías no confiables, pues obvio los resultados están a la vista. Hemos trabajado mucho en eso con los ayuntamientos, en ayudarles, en conseguirles recursos federales para que tengan lo mínimo para poder avanzar. Ejemplo, todos ya fueron capacitados para el nuevo sistema de justicia penal como primer respondiente, que es una función muy importante ahora en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Todos ya en un casi 80%, ya estamos llegando al 80%, tienen formación inicial de los policías municipales, porque había un 40 y tantos % que no había disparado nunca un arma, o sea, no estaban capacitados para usar sus armas. O sea, ni así es. Ni en la escuela. Ni en la escuela. Ya vamos avanzando, ya arriba del 70% han presentado sus exámenes de control de confianza. De ahí sigue el paso de la
de la depuración de las corporaciones en base a los exámenes de control de confianza. Y creo que de esa manera, solo así se puede mejorar el tema de la seguridad. Nadie puede con una varita mágica decir, yo voy porque tengo muchos conocimientos a resolver el problema de la seguridad, si no lo resolvemos de fondo. Y de fondo es, pues, tener corporaciones bien capacitadas, con exámenes de control de confianza, con estímulos, con prestaciones que cuando menos dignifiquen su vida y se presten menos a la corrupción. Así hay una reflexión y se la comparto antes de ir al corte. Quien trabaja sin tener resuelta sus necesidades básicas, es difícil que se enfoque, ¿sí? Es difícil que un trabajador se enfoque en su labor diaria si no tiene resuelto la despensa de su familia, la escuela, una seguridad mínima para su familia. Si no tiene resuelto eso, no se enfocan y es difícil. Y no es justificación, es una realidad en todas las tareas o las labores de la vida sucede. Voy en corte y regreso. Estoy platicando con el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Adolfo García Morales. Es una entrada al tema. Ahorita nos vamos a ir por municipio, nos vamos a ir por delito, de qué manera están operando lo que se pueda saber que no afecta investigaciones, desde luego, algunos grupos, cuáles son los delitos que más impactan y cuáles son los delitos que menos impactan, desde luego también porque los hay. Al regresar, aquí en la mesa de pros y contras con el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales. Bien, estoy platicando aquí en la mesa de pros y contras con el secretario de Seguridad Pública. Justamente al inicio de esta semana, este lunes, hubo una ejecución de un alto mando de la Policía Municipal en Guaymas. También hubo reportes de un enfrentamiento entre grupos armados en Yécora, en las afueras de Yécora. Más adelante estaremos abordando también ese par de asuntos con el secretario de Seguridad Pública. Pero yo le pediría, secretario, irnos en esta parte por cuáles son los delitos que más levantan las estadísticas en Sonora. Yo creo que hay que distinguir muy bien, en principio, los delitos que derivan de delincuencia organizada. Sí. No se hace, siempre que se hace un análisis, se incrementó mucho el homicidio doloso, sí es cierto, no es mentira. Pero ¿cuántos de esos son de delincuencia organizada, o sea, de crímenes que se cometen entre ellos mismos? ¿Y cuántos son de delincuencia común, del fuero común? ¿Cuántos homicidios del fuero común? En Sonora, los homicidios dolosos fundamentalmente tienen que ver con delincuencia organizada o con narcomenudeo. Estoy casi seguro que rebasa el 80%. Los demás son de fuero común, de delincuencia del fuero común. Y me dirán, bueno, ¿y qué diferencia hay entre unos y otros? Ambos son homicidios dolosos, sí, pero nada más que hay que distinguir entre quien anda en un grupo de delincuencia organizada, está y conoce las reglas del juego y sabe, ¿verdad?, que esa es la forma de arreglar sus asuntos. Y la población en general, pues obviamente no espera nunca ser víctima, él o sus familiares, de un homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Sonora está muy focalizado donde tenemos el problema del homicidio doloso, y eso genera mucha percepción de inseguridad. Está claro, Cajeme, en ciertos años en Hermosillo se presentó fuertemente, en Nogales, en San Luis Río Colorado, Guaymas, Empalme, y muy en menor grado Navojoa. Estoy hablando de las ciudades más densamente pobladas, ¿no? Bien, digamos que lo que genera esa percepción o la que la puede disparar es ese homicidio doloso, aunque está en su mayoría ligado a actividades en Sonora, definitivamente, actividades del crimen organizado. Entonces, bueno, y ahí, ¿qué hacer desde lo local con la operación de los grupos del crimen organizado en algunas regiones del estado? Bueno, ese es un factor, ¿no? ¿Qué hacer? Aquí es el esfuerzo coordinado, definitivamente. Por ejemplo, en la zona serrana, no podemos pedir que la policía municipal se enfrente a la delincuencia organizada,
en número, en equipamiento, en radiocomunicaciones y demás, pues es obvio que está muy superior en esa región, en Yécora, por ejemplo, esa región de la zona serrana, los grupos de delincuencia organizada. Aquí el trabajo SEDENA, Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Federal, es muy importante conjuntar los esfuerzos para hacer operativos e inhibir la presencia del grupo de delincuencia organizada. En el fuero común, en tratándose de narcomenudeo, lo que estamos haciendo en Cajeme, mayor presencia, logramos que viniera un mayor número de policías militares, un mayor número de gendarmería, una mayor presencia de nosotros, incluso debo decir que nosotros no teníamos base operativa en Cajeme, e instalamos una base operativa de Cajeme con mayor presencia, con mayor equipo, con trabajo de inteligencia, y ahorita pues veamos cómo está el homicidio en Cajeme, ¿no? Se redujo, ahorita en los 2 meses que va de este año, hay una reducción de casi el 60%. 60%. Bueno, ya que vamos pasando por Cajeme, vamos a quedarnos un par de minutos más ahí. ¿Qué fue lo que disparó esto? ¿Qué pasó? ¿Se hablaba de 2 o de 3 grupos del crimen organizado peleándose en la plaza, por decirlo de modo coloquial? Tiene aproximadamente 15 años con el problema del homicidio doloso en Cajeme. Uno es el factor de delincuencia propio por los grupos que tenían presencia ahí en Cajeme. 2, es un poco la descomposición social, porque muchos de los crímenes tienen que ver no con delincuencia organizada, sino con narcomenudistas. Por 500 pesos un vendedor va y mata a otro con armas hechizas, con armas cortas. Es muy claro cuando se trata de delincuencia organizada a cuando se trata de una ejecución con motivo del narcomenudeo. Y obviamente también por la infiltración que se tenía de los cuerpos de seguridad pública en el municipio de Cajeme. Con una menor presencia, debo decir que en los últimos 3 años antes de que llegásemos nosotros, no había presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Cajeme. ¿Cómo se explica eso, secretario? No había presencia. ¿Simplemente no iba la policía para allá? No había presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y recordemos, o sea, la confrontación que se dio entre los 2 niveles de gobierno. Muy fuerte. Y ustedes pueden observar que en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, nosotros vamos y arropamos a los municipios independientemente del color de que se trate. Si se incrementa el delito en Nogales, inmediatamente estamos ahí. En Guaymas, inmediatamente cuando ha habido problemas, estamos con la presencia de toda nuestra fuerza, tanto de la Fiscalía como de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y a veces, como es el caso, y lo digo abiertamente también, aun cuando el alcalde no nos pide apoyo, aunque no haya mucha comunicación de su parte con nosotros la seguimos buscando y buscamos el camino para estar ahí con presencia. Y eso es lo que debe de hacerse, siempre no meter para nada el tema de la seguridad pública con la cuestión política, menos con la cuestión partidista. Bueno, pues es una buena recomendación que muchos nos siguen, secretario, usted lo sabe. Sí. Sin lugar a dudas. A ver, sigamos en Cajeme. Policías estaban, bueno, la policía está infiltrada. De distintas, incluso corporaciones había, y se señalaba que había gente de las corporaciones que estaban ampliamente relacionadas. ¿Se ha vinculado a proceso algunos elementos policíacos por esto? Que yo tenga conocimiento, cuando se presentaba, no. Sí tengo conocimiento de policías que se dieron de baja. En esta incluso administración del alcalde se ha estado depurando la corporación municipal, se han contratado unos elementos que todos están certificados y creo que ahí va el proceso muy importante. En el caso de la Policía Estatal de Seguridad Pública no les permitimos que puedan tener alguna relación por una sencilla razón. Nosotros tenemos la práctica de que al no tener bases operativas sino centros de pernocta, que son cosas distintas, el policía no es de ahí, en principio. Y luego duran 15 días, un mes, a lo sumo 2 meses, y cambiamos a los comandantes, cambiamos a la fuerza de tarea, y los vamos rotando por todo el estado, sin que tengamos una fecha precisa, justamente para que no puedan adquirir compromiso con gente de la delincuencia. Bien, se da de baja un policía. ¿Y qué pasa con ese policía dado de baja? Ese es un tema muy importante y mucho se ha discutido la posibilidad de darle seguimiento, como también se le da seguimiento a los reos en externación una vez de que salen de los centros. Pero es una ley que ha sido una ley
vigente, no positiva. ¿Por qué? Porque es una ley muerta, ¿no? Con el sistema penal acusatorio creo que va a mejorar mucho ese tema, porque ya obligadamente, y se han creado instituciones como son las unidades de medidas cautelares, que son las encargadas obligadas de darle seguimiento a la persona en externamiento una vez de que salen. Obviamente se requiere mucho personal, pero también hay formas de hacerlo en forma sistemática sin necesidad de incrementar el personal. Me ganó el tema ahí, secretario, porque uno de los temas que están sobre esta mesa es justamente el sistema estatal penitenciario, que va junto, en alguna ocasión creo que se lo pregunté por ahí en una mesa en la que coincidimos, la gente que está saliendo de la cárcel con los beneficios del nuevo sistema de justicia penal. El beneficio o uno de los efectos es la despresurización de los centros penitenciarios. Hay gente que está recurriendo a los beneficios que la ley le permite en este marco del sistema penal para poder abandonar la cárcel. Sin embargo, pues, ¿a dónde van a parar? ¿Cuál es el seguimiento que se les da en ese caso? Y sería el mismo caso con los policías que son dados de baja si no aprobaron los exámenes de control de confianza, como entiendo que es el caso de este comandante de Guaymas, del que ahorita platicamos en el siguiente corte, que no había aprobado él tampoco los exámenes de confianza. ¿Qué pasa con ellos? O sea, porque está plenamente documentado también que muchos se pasan al lado de los malos, ¿no? Así es. No, y otros no solo se pasan al lado de los malos, sino ha habido casos que en la mañana trabajan de policías y en la tarde trabajan de sicarios. De sicarios, sí. Son las un ingreso extra, digamos. Son las excepciones, pero se ha presentado ese caso. Aquí lo importante es el seguimiento, eso es muy importante. Pero yo creo que tampoco, aun cuando cometan sus errores, yo pienso que hay que darle seguimiento y hay que darle apoyo para que se reintegren en forma positiva a la sociedad. Si alguien que tiene sentencia condenatoria firme se le da la oportunidad de reincorporarse a la sociedad, pues yo creo que debemos de hacer lo mismo con la policía. Su perfil ya no es para que sea policía, pero a lo mejor se le puede dar otro espacio donde pueda seguir trabajando en forma positiva en lugar de salir a la calle y que se vuelva del otro lado de la delincuencia. Sí, bueno, es que muchos pueden salir y poner una taquería o algo, ¿no? Y dedicarse a una actividad totalmente distinta, y hay muchos. Pero bueno, ¿cómo nos aseguramos de que no se pasen del lado de los malos y que ese trabajo de medio tiempo, vamos a ponerle así, que tenían, ya lo tomen de tiempo completo, ¿no? Exacto. Sí. De su trabajo al servicio de grupos del crimen organizado, que suele suceder, porque también se ha documentado, pues cuando las corporaciones y los elementos de ciertas corporaciones están fijos en una plaza, ¿no? Que es el caso de los policías municipales. Así es. Sobre todo. Bueno, estoy platicando con el secretario de Seguridad Pública. Es un tema complejo porque pasa también desde la coordinación, pasa también, secretario, por el tema de los centros penitenciarios, que es un tema del que vamos a hablar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un reporte hace algunos días, hace poco más de una semana. Creo que sale bien librado el Estado en este tema. Sin embargo, pues habría que redondear también un poco esto. Y regresando, igual hablamos, ya pasamos al tema de lo de Guaymas, ¿no? De lo que sucedió este lunes en Guaymas. Bueno, creo que me queda un minuto. ¿Es correcto este dato de que este comandante no tenía aprobado los exámenes de confianza? Sí, no tenía aprobado su examen de control de confianza, y debo decir que andaba en sus horas de civil, no andaba propiamente en funciones. Digo, eso no significa que digamos que por eso fue la ejecución, no, de ninguna manera. Estamos tocando el tema y justamente por eso se señala, no porque sea un factor para que se pusiese en riesgo él y fuese ejecutado. No, es muy lamentable el fallecimiento de esta persona, la ejecución de esta persona, y bueno, ya le tocará a la Fiscalía General del Estado conocer las causas, los motivos y quiénes realizaron esa lamentable ejecución. Bien, ¿hay más policías en Guaymas en esa situación? En todos los municipios hay. Justamente este año, nosotros ya con la nueva ley, no les estamos dando la credencial para que puedan usar armas, y andan desarmados, en Nogales, aquí mismo, en Hermosillo, en otros municipios, incluso nosotros mismos los sometemos a procedimiento, los desarmamos, en tanto se resuelve si existía la causa justificada para despedirlos.
Bien. ¿Cuántos se estima que estén en esa condición? Yo le puedo decir de los datos de la policía nuestra, son 78, de 850 más o menos, 860 policías ya, son 87, junto con otros 10 que ya se dieron de baja, ¿no? Bien. En el caso de Guaymas, hacía usted el apunte que a veces el alcalde no les pide el apoyo ahí. ¿Cómo intervienen? No, nosotros nos coordinamos con Marina, es más, en la base de la Marina tenemos policías nuestros y en base a eso buscamos la coordinación con la Policía Municipal. Debo decir que con el comisario de la Policía Municipal hay muy buena comunicación y en base a eso estrechamos la relación y la coordinación. Bien, ahora sí, yo creo que sí, ahora sí vamos al corte. Regresamos, es una plática con el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Adolfo García Morales. Definitivamente. Bien, sigo platicando, ya estamos en el tercer bloque de esta mesa de pros y contras con el secretario de Seguridad Pública. Yo temo que se nos van a quedar algunos temas, secretario. Entonces vamos sobre estos delitos del fuero común de los que usted me platicaba. ¿Cómo combatirlos? Porque no necesariamente se combaten con operativos policíacos, ¿no? No necesariamente se da el resultado que se espera, ¿no? Es difícil tener un policía en cada casa, en cada colonia, tan siquiera, como decimos en Sonora, tan siquiera, ¿no? Sí. En cada escuela, en cada comercio. Creo que hay que ir a la raíz, a lo que genera la violencia y la delincuencia. En Hermosillo, el problema de robo a casa, habitación y de comercio se detonó a medida que se va incrementando el problema de la adicción al cristal. Está íntimamente ligado, un gran porcentaje. Ese es otro factor que genera mucha sensación de inseguridad. No hay peor cosa que le suceda a una persona que le allanen su casa, que le roben, y más si es con violencia. Y ahí yo cuando comprendo y entiendo mucho la situación, porque yo fui víctima también, no ahorita, ¿no? Pero sí en el 97. Pues bienvenido al club, porque a mí también me sucedió, y es una sensación de impotencia tremenda cuando se invade la intimidad. Así es lo peor que se puede sentir. Entonces, pero cuando es con violencia, es peor, ¿no? Cuando está la persona dentro de su casa, es peor. Cuando está el dueño del comercio dentro, es peor. ¿Y por qué se ha incrementado el delito de robo a casa y de comercio con violencia? Porque el adicto al cristal no le interesa absolutamente nada, no le tiene temor a nada, le tiene temor a no tener su dosis de droga. Y hace bajo lo que esos sea. efectos hace lo que sea necesario para obtener su porción. Entonces ahí, obviamente, se tienen que hacer todos los esfuerzos para contener. Se ha logrado reducir, no como quisiéramos, hay que decirlo claramente, no como quisiéramos, en el esfuerzo entre el ayuntamiento y nosotros, aquí porque el trabajo de la municipal es fundamental, tiene mayor presencia que nosotros le estamos aportando mucho a la labor de inteligencia, pero el gran tema es ¿por qué se genera violencia y delincuencia? Ya vemos que uno de los factores son las adicciones. El otro factor es la violencia intrafamiliar. Cuando empezamos a estudiar, porque tenemos trabajo y tenemos sustento en lo que estoy diciendo, ¿por qué caen en las adicciones los niños, los jóvenes? Por la violencia entre la familia. Normalmente un adicto proviene de una familia con violencia. Y una familia desintegrada, violenta, así es. Y se refugia fácilmente en la droga. Y va empezando con droga, con marihuana, con inhalantes, hasta que le toca llegar al cristal. El cristal es altamente adictivo y además es muy barato. Barato, altamente adictivo, y la persona se comporta muy violenta. Bien, vamos a detenernos un poco ahí, secretario, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me incluyo, o nos incluimos como medios de comunicación, como sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos caminos, y los dos caminos hay que abordarlos. La contención policial, porque es necesaria, no podemos permitir que se desborde eso. Estamos logrando reducirla, pero la esencia es ir al factor de riesgo. ¿Cómo?
con dos factores importantes: la participación social. Es como el adicto que no reconoce que es adicto, el alcohólico. Si no reconoce que es alcohólico, difícilmente se va a aliviar. Si no reconocemos en la sociedad que tenemos esos problemas y que nosotros como sociedad podemos entrarle, le debemos entrar, y en nosotros está resolver muchos de esos factores de riesgo, pues difícilmente lo vamos a convencer. Lo otro, muy importante, es que las distintas dependencias de gobierno también tengan esa conciencia de atacar esos factores de riesgo y optimizar sus recursos y priorizarlos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el gran problema son las adicciones, en Hermosillo, vamos a poner un ejemplo Hermosillo, y de ello deviene robo a comercio, robo a casa habitación, violencia en la familia, violencia en la escuela. Ese factor de riesgo, ¿cómo lo vas a combatir? Primero, implementando en las escuelas, sobre todo focalizadas, todas aquellas materias que puedan impactar en el joven para que no caiga en las drogas. La llamada terapia de choque, y hay programas establecidos para ello. Segundo, si ya existe el consumo, la Secretaría de Salud prioritariamente enfocarlo a las zonas focalizadas para que se hagan campañas en donde logremos que los jóvenes que ya son adictos entren a las clínicas de desintoxicación. Y tercero, en forma reactiva, lo que estamos haciendo, atacar el narcomenudeo, atacar los puntos de venta de droga. Nada más que ya lo están diversificando, ¿no? Ya no se ponen casi en puntos de venta de droga, ahora venden por Facebook, por redes sociales, por WhatsApp, por motocicleta, por anuncios, etc. Es lo que le iba yo a preguntar. Y, o sea, es un hervidero, por decirlo también otra palabra muy sonorense, es un hervidero de tiraderos o de laboratorios de cristal en muchas colonias de la ciudad, y me concentro en Hermosillo por ser la más poblada, ¿sí? Esa es la percepción que hay. En muchas colonias se sabe dónde están, se sabe quién la produce, quién la vende, porque además no solamente son centros de elaboración en algunos casos, sino que son centros de consumo. Van ahí, a ese mismo punto, a consumir la droga que ahí mismo compran. Sí, de hecho, nosotros implementamos la operación Némesis aquí en Hermosillo, que la hemos estado trabajando fuertemente, y sí hay una disminución muy considerable ya de puntos de venta de droga. ¿Cuántos había y cuántos hay? Aproximadamente desde que estamos aquí, pues son arriba de 300 los puntos de venta de droga que se aseguraron. 300. 300 puntos de venta de droga que se aseguraron. Ahorita si vemos las estadísticas y las denuncias que tenemos al 089, es mucho menos. Lo que sí es que hemos encontrado tarjetas de presentación, distribuyéndolas con número de teléfono. ¿Tarjetas de presentación? Sí, tarjetas de presentación, y aseguramos droga incluso y muestras, ¿sí? Para ofrecer la droga por redes sociales. Incluso la Fiscalía ya hizo un buen trabajo de inteligencia y detectó a un grupo que se dedicaba a la venta de droga por redes sociales. Pero yo vuelvo al tema importante es cómo lograr que se reduzcan las adicciones. Y repito, aquí es el trabajo transversal de todas las dependencias y el trabajo de la sociedad. La sociedad tiene que contribuir, ¿cómo? En forma organizada. Y lo hace en forma organizada. Hay organizaciones de la sociedad civil que están aportando mucho en este tema, y podemos después tocar ese tema muy aparte, el puro tema de la prevención de la violencia y la delincuencia, que es un tema que a mí me apasiona mucho porque creo en él y que creo que ahí está la solución. Pues esto es un pulpo, secretario, porque, bueno, estamos hablando de que muchos de los delincuentes o de los están consumiendo cristal, o casi todos los que cometen un robo a casa habitación, un asalto en un comercio, que dan un cristalazo en un carro, en un negocio, que asaltan a un transeúnte, han consumido o están bajo los efectos del cristal. Entonces nos vamos a las familias. Muchos de ellos vienen de una familia desintegrada, fueron víctimas de violencia desde muy pequeños y entonces cayeron en las adicciones. Y ahí nos vamos yendo, ¿no?
Entonces, y de ahí pasamos a la distribución y la producción de cristal. Y de ahí pasamos también a los delitos que se cometen bajo los influjos de esa droga. Y es como un pulpo, pues, ¿por dónde empezar? Por las familias y cómo podrá intervenir el gobierno en una familia si no se pueden detectar todas las familias en esa situación de violencia, si finalmente son cosas que suceden en el interior, en el seno familiar. Las tenemos detectadas. ¿Sí se dan cuenta? Sí. No, tenemos detectados. Yo te puedo mostrar, incluso con dirección. Tenemos un mapa ya interactivo. ¿Y cómo puede intervenir una familia? Tenemos una gran plataforma, que es la Secretaría de Educación, que son las escuelas. En las escuelas concurren los hijos y concurren los padres. Y el unirlos y focalizar el problema, o sea, focalizar los esfuerzos y los recursos, que son pocos, y entrarle a los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, la integración familiar se puede lograr. Tenemos focalizado con las iglesias, con la sociedad de padres de familia. O sea, podemos entrarle con la propia Secretaría de Educación. No podemos, le estamos entrando, pero necesitamos que crean en nosotros. Necesitamos que la familia participe. Necesitamos que le entre la familia. O sea, que acudan. Nosotros hacemos la convocatoria para escuela de padres, por ejemplo, en colonias focalizadas. Para que vayan los padres medianamente. Y eso es lo que estamos buscando, ganando la confianza para que le entren al tema. Por eso creo yo que la participación social en todos los temas es fundamental. Ahora, si la sociedad organizada, la que no tiene el problema encima, pero que inteligentemente está viendo que hay que entrarle al tema para que no nos rebase el problema, pues yo creo que es una forma también de darle credibilidad a estos programas. Ese es el programa Escudo Ciudadano. Y hoy logramos algo muy importante. Las dependencias también decían, no, pues yo voy a hacer los programas donde yo quiera, ¿por qué me tiene que decir el secretario de Seguridad Pública dónde focalizo los recursos, dónde los aplico? ¿Sí? Por ejemplo, hacer una cancha deportiva es un factor de riesgo que disminuye la delincuencia, aunque no lo crean, pero es un factor de riesgo porque el niño se va a ir a ocupar su espacio, su tiempo, en algo positivo, en algo sano, y no va a caer en las drogas. Esa es la mejor forma de lograr combatir los factores de riesgo. Hoy el 20% de todas las dependencias se van a aplicar prioritariamente en sus programas de acciones y obras de gobierno, en las colonias focalizadas. Tenemos 112 colonias focalizadas, de donde ahí está el gran problema, de donde emerge el 87% de los delincuentes de Sonora. Entonces, si sabemos dónde están, dónde está el problema, qué colonias son, ahí están los análisis, punto por punto. Podemos saber en cada estas colonias cuánta deserción escolar hay. Pues hay que meter a los niños a que estudien otra vez. Sabemos en esas colonias donde no hay espacios deportivos, pues el ayuntamiento, el gobierno federal del estado, no los hagas en una colonia donde no se necesitan, ve y haz espacios deportivos ahí. Que a veces pasa. Sabemos dónde están los puntos de droga, bueno, pues los 3 niveles vamos aplicándonos, entrarle duro, ¿no? Y a ver si es cierto que logramos reducir también eso. O sea, todos tenemos corresponsabilidad, pero también la familia que siente la responsabilidad, sabe dónde andan sus hijos, saben si ya empezaron a consumir droga, marihuana, saben si ya entraron al alcohol, saben si se van a la escuela o se van de pinta. Yo creo que también es una manera de prevenir, es una manera de participar. Y lo otro, la sociedad que denuncie, es muy importante que denuncie. Que no diga para qué denuncio si no pasa nada, no le hace, el ciudadano cumple con su obligación haciéndolo y de esa manera nos van a obligar a actuar mejor a todos los que participamos. Unos no denuncian por desconfianza y otros por miedo. Pero hay que hacerlo. Pero está el 089, por ejemplo, si no quieren hacer una denuncia formal, y créeme que le damos puntual seguimiento, te puedo invitar para que veas en el C4, para que veas cómo se le da seguimiento, a nadie le piden datos ni nada. Claro, le pedimos que sean responsables porque si no nos hacen trabajar mucho más si hacen denuncias que no corresponden a la realidad. A ver, ¿para qué es el 911 y para qué es el 089? El 911 son emergencias médicas, de protección civil, emergencias de seguridad, ¿sí? Y el 089 es para denunciar puntos de venta de droga, para denunciar a delincuentes que están inquietando a las familias en una colonia, para denunciar a servidores públicos, por ejemplo, a policías que van y le dan protección a los puntos de venta de droga.
A todos les damos seguimiento. ¿Se han denunciado esos policías? Claro, sí. ¿Se actúa? Se actúan, se ha actuado incluso. ¿Ya hay policías dados de baja por eso? Sí, por supuesto. ¿De qué corporaciones? De todos los niveles. Estatal y municipal. De federal no nos corresponde. No les toca. No nos toca. Pero también los denuncian. Sí. ¿Y en ese caso qué sucede? Nosotros lo turnamos y ellos deben de actuar al respecto. ¿Usted tiene conocimiento de que lo Hacemos hagan? convenios, Hacemos convenios para el turno. Uh-huh. No tengo ningún dato ahorita, no recuerdo ningún dato de federales, pero municipales y estatales sí. Sí, porque finalmente hablábamos al principio, en el primer bloque, en el segundo, de los delitos del Fuero Federal, que se cometen aquí en Sonora. Y entonces aquí hay presencia de las policías federales, hay presencia del Ejército, de la Marina, y hay presencia también de grupos del crimen organizado que operan en algunas regiones, algunos más notorias que en otros. Así es. Entonces tendría que haber también un seguimiento que ya no le toca a la Secretaría de su cargo, lo entiendo, pero un seguimiento a esas corporaciones que tanto pudieran estar siendo infiltradas por esos grupos que operan en Sonora. Ahí no se sabe más. Pues. Vamos a dar el gran salto con el C5. Bueno, en el C5... Ya van dos preguntas que me ganan, secretario. Le iba a preguntar sobre el C5. Pero ahí va a estar el comando dentro de los C5. ¿Qué avance registra el C5? Bueno, en lo que es el edificio central está al 100% terminado, son detalles nada más los que están. Ahorita está en la etapa de equipamiento. Lo que es la fibra óptica, que es por donde vamos a tener toda la comunicación, tanto de radio, videos, mensaje, voz, datos y demás, va más o menos en un 70%. Las subcentros del C5, que son 12, ya vamos más o menos en un 50%, es donde estamos un poquito atrasados. Y todo lo relativo a cámaras de videovigilancia vamos en un 50%. Yo estoy casi seguro que para junio lo ponemos en operación en forma integral. ¿Para junio? Para junio de este año. Y el mes próximo ya empezamos la capacitación de todos quienes van a tener mandos en el estado de Guanajuato, en un C5. Porque luego a veces tienes todo ese mundo de herramientas y se puede convertir en un elefante blanco si no se sabe usar bien. Entonces no queremos llegar a aprender, sino queremos llegar ya capacitados. Recuérdenos, ¿qué es lo que va a hacer el C5? ¿Para qué sirve? El C5 es un sistema integral de información para la seguridad pública, podríamos decirle así. Nada más que se agregan dos aspectos importantes en Sonora: el comando y la inteligencia. ¿Qué significa comando? Que van a estar todos en dirección ahí de las corporaciones de los 3 niveles de gobierno, de salud, de protección civil, de bomberos, todos en un solo comando. Las emergencias se van a dirigir desde el C5. No que, por ejemplo, protección civil anda por un lado, la Cruz Roja anda por otro. En materia de seguridad también, no que la municipal anda por un lado, nosotros por otro. Todo se va a coordinar desde todo, ahí van a estar los mandos incluso. Y en emergencia, todo, desde el general de la 4ª zona, de la 45 zona, el delegado del CISEN, de PGR, ahí van a tener sus oficinas y de ahí va a ser el comando y vamos a estar visualizando y escuchando todo lo que sucede en Sonora en materia de seguridad, protección civil y emergencias. Bien, en junio entonces estará funcionando, hay tecnología de punta, hay una gran inversión ahí que se va a reflejar, supongo, en un combate más efectivo de los delitos del Fuero Federal y Fuero Común. Vamos a tener un mucho mejor centro de inteligencia del que ya tenemos. Vamos a tener mucha más información de la que ya tenemos. Te cito un ejemplo para que se comprenda más fácilmente. Si hay un evento como el que sucedió en Guaymas, vamos a poder visualizarlo con las cámaras en línea, ahí vamos a estarlo viendo. Vamos a poder estar escuchando lo que hablan las corporaciones que hablan en código rojo, y todo el seguimiento lo vamos a estar visualizando desde ahí, desde ese centro de comando, tanto a nivel estatal como regional. Bien, vamos ahora al sistema penitenciario. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un reporte en donde establece, de acuerdo a calificaciones que ellos ponen, de crítico o no crítico o moderado, el riesgo en los centros penitenciarios del país de acuerdo al nivel de sobrepoblación
que se registra en cada uno de estos centros. Aquí destacaba en ese reporte el Centro Penitenciario de Caborca como en situación crítica. En rojo lo ponían en esos cuadros que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sigue en rojo? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que esta información se generó casi al principio de la administración nuestra, donde teníamos una sobrepoblación del 43% a nivel estatal, y obviamente en algunos centros la sobrepoblación era mayor. Ya fue de alguna manera subsanada. Debo decir que no estamos en rojo en ninguno, pero sí, por ejemplo, en Obregón todavía tenemos sobrepoblación, y hay dos más donde tenemos una pequeña porcentaje arriba de la capacidad instalada que tiene cada centro de reinserción social. En Sonora, obviamente estamos construyendo el C3, que va a ser, yo estoy convencido que va a ser una gran obra de la gobernadora Claudia Pavlovich. Va a ser un ejemplo de un centro de reinserción social, el 3, y que esperemos terminarlo este año también. ¿Ya sé dónde está? Está a la salida rumbo a Bahía Quino. Bien. Donde enseguida del centro de reinserción 2, que era un centro que fue construido como de alta seguridad y que pasó al Estado, y es donde tenemos nosotros ahí los reos peligrosos del Foro Común. Bien, ¿y eso va a despresurizar esa poca sobrepoblación que hay? Definitivamente. No solo eso, sino que el proyecto que se llama Puerta a la Libertad, estoy seguro que vamos a lograr reincorporar en forma positiva a todos quienes pasen por ese C3. Es un proyecto que desde ya tengo nombrado el director antes de que entre, se le está capacitando, estamos haciendo todo lo necesario para desde que el momento que pueda abrir sus puertas, podamos a la gente prepararla para que salga a la sociedad. ¿Qué va a tener ese centro? Va a tener clínica de desintoxicación, centros de integración familiar, va a tener centro de capacitación para el empleo, va a tener industria penitenciaria y va a tener áreas deportivas muy importantes. Ahí todos van a entrar con un perfil que puedan estar ya 2 años antes de que vayan a cumplir su condena. Se les va a capacitar para el empleo, van a salir con una carrera técnica, ellos están obligados a hacerlo. Van a trabajar en la industria penitenciaria, se les va a formar una caja de ahorros con participación de la sociedad civil para que cuando salgan tengan recursos más o menos y puedan enfrentar. Va a salir con trabajo garantizado del Centro de Reinserción Social, y vamos a lograr que salgan desintoxicados y buscar una integración familiar. Por eso van a convivir con su familia antes de salir, casi siempre en libertad, y esperemos que realmente se cumpla con la función de reinsertar a la sociedad a quienes cometen un delito y cumplen con su condena. Bien, ahora, secretario, una cosa. Siempre sucede cuando hay cambios de gobierno, a este gobierno pues todavía le queda, bueno, no llegamos ni a la mitad pues, pero el reto que yo veo y que no siempre se cumple en los gobiernos es que esas políticas que muchas veces están dando resultados de combate al índice delictivo para reducir los robos, de reducir la delincuencia organizada, van cambiando los proyectos cada 3 o cada 6 años. ¿Qué hacer para que esto sea mucho más allá de un sexenio? Muy buena pregunta. Porque siempre sucede, cada 6 años se reinventa este país y el Estado y los municipios, y muchas buenas ideas y muchos buenos proyectos que están dando resultados se quedan a la mitad o no terminan, y llega alguien con una bola mágica y dice, no, esto está mejor. Y entonces agarran todo lo que se había hecho en la administración anterior, y más si es de otro color, aunque pasa también con las del mismo color, lo archivan, por decirlo de un modo decente, y empiezan con otro. Muy buena pregunta. Y efectivamente eso sucede. Y es común además. No es excepción, es común. No, es común. Es común. Ojalá fuera la excepción. Fíjate, tenemos una ley muy buena que contempla la creación de un Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Y ese es un espacio que realmente la sociedad, los empresarios, los académicos deben de aprovecharlo para no permitir que las políticas públicas que están dando resultados las cambien nada más
porque vienen gente con nuevas ideas que no tienen la certeza de que van a funcionar o no. Yo creo que la sociedad misma, ¿sí?, organizada o no, debe de conocer todos los temas de seguridad y empujarlos para que los que den resultado permanezcan en el tiempo. Pero además otro factor es, nosotros estamos tratando de todo trasladarlo a la ley para que sea obligación de continuar estos programas. Escudo Ciudadano lo estamos metiendo para que quede en ley, ya de hecho presupuestalmente lo establecimos. El Servicio Civil de Carrera de la Policía Estatal de Seguridad Pública está por entrar a la iniciativa al Congreso para que quede como ley y que realmente los policías sus ascensos los tengan en base a su disciplina, puntualidad, capacitación, méritos y demás, ¿no? Entonces, son dos factores, en lo legal y la participación social. La sociedad se tiene que involucrar en el tema de la seguridad. La seguridad es responsabilidad de todos y no es un eslogan. Yo digo que esa es la solución mucho. La sociedad se tiene que involucrar. Ve los casos de Chihuahua, en Ciudad Juárez, de Nuevo León, cuando se rompió el ciclo de violencia y se mejoraron las corporaciones, cuando entró la sociedad, y entró fuerte. ¿Pero por qué entraron? Hasta que tenían el agua aquí. Entonces no esperemos a que a Sonora nos llegue el agua. Hay que participar propositivamente, porque yo veo también participaciones que nada ayudan. O sea, que hay por ahí alguna agrupación que solo se dedica a ver a cuál número de la incidencia está mal para estarle dando y dando y dando, sin proponer nada, sin sumarse al trabajo de corresponsabilidad. Yo creo que la sociedad es muy importante su participación. Bien, ya se nos acaba el espacio, igual nos quedan muchas cosas pendientes, secretario. Yo creo que hablamos ampliamente sobre la importancia de que se involucre la sociedad y todos los sectores de la sociedad en el combate a la delincuencia. Me parecería que en justicia pudiéramos abundar en este minuto que nos queda. ¿Qué harán por quienes se la están jugando? O sea, los policías. Entiendo que hay policías que tienen problemas, están emproblemados, vamos a decirlo así, pero hay otros que no. Y yo quiero suponer que son la mayoría. ¿Qué hacer para mejorarles a ellos esa condición de trabajo tan delicada en la que están? Fíjate, Sergio, como ciudadano lo digo, convencido plenamente y porque quiero mucho al Estado, y no es eslogan, es en verdad. Y quiero a mis hijos y a los que vienen de mis hijos, mis nietos. Y creo que en esta posición que estoy me ha permitido conocer realmente la importante función de un policía. Y te digo, sinceramente, hay muchos policías, cuando menos de nuestra corporación, que son muy buenos policías y que tienen la camiseta bien puesta. ¿Y sabes cómo son mejores? Cuando los estimulamos. Por eso le preguntaban. Sí, los estimulamos, yo platico con ellos, me voy con ellos, tengo acercamiento, pero no solo eso, porque a lo mejor eso no es ni mínimamente suficiente. Hay que hacer acciones que realmente beneficien. Uno, lo que va a ser el reglamento, los reglamentos que vamos a tener en la policía para garantizar que realmente en base a sus méritos y esfuerzos puedan ir escalando. Dos, no tenemos escalafón. Va a entrar en funciones este año. Tres, va a haber una reorganización estructural de la policía, con divisiones y con mandos y con niveles de ingresos que van a mejorar de entrada a partir, creo, de unos 2 meses a más tardar. El 70% van a mejorar sus percepciones en base a esta nueva estructura que va a tener la Policía Estatal de Seguridad Pública. Bien, yo creo que nos da para otro espacio, otra invitación después, secretario, porque sí nos quedamos con... Hay muchos temas. Hay muchos temas que están relacionados con la seguridad pública, y esta última pregunta se la hice muy a propósito, porque mientras usted me respondía, yo recordé una imagen que pude ver justamente en Cajeme, de una muchacha muy joven, policía, que estaba sentada afuera de su habitación de hotel, hablando con su bebé,
por teléfono, ¿no? Y lloraba ella hablando con su bebé. Digo, me di cuenta porque la tenía en altavoz con otra compañera de ella, las dos ahí. Ajá. Entonces, bueno, esa es la otra cara, también así hay que ponerla, ¿no? Yo le agradezco mucho, secretario, que haya venido. Muchas gracias. Sí. Y seguiremos abundando porque esto es un tema, no es de corto plazo. No. Definitivamente no. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Le recuerdo que esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche. En esta ocasión, el lunes es 9:30 de la noche por única ocasión. Y todos los sábados en retransmisión en cadena estatal a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora. Muchas gracias.